Hoy día tenemos un tema muy bonito, muy interesante y también importante, porque es la vida por fe de un cristiano. Estuvimos hablando de los fundamentos de la fe y la secuencia e importancia de lo que es, como primero creemos, primero se escucha, después creemos y después hablamos o declaramos. Y eso es muy importante porque sabemos que de lo que hay en el corazón es lo que habla la boca y también es lo que nos hace movernos, ¿cierto? Bueno, y lo otro que tenemos que tener en cuenta también es que no debemos esperar ver evidencias para creer en la palabra o creer en las promesas, porque seríamos sino como Tomás, que fue lo que decía Tomás: creeré cuando ponga mi dedo en el hueco de sus llagas, de sus manos, y ponga mi mano en su costado, ¿verdad? Bueno, y Jesús le dice: benditos los que creen por fe, los que sin haber visto creen. Entonces, cuando creemos firmemente lo que Dios nos dice, ocurren dos cosas. Primero, demostramos nuestra fe y en agradecimiento a Dios nos movemos a orar. Entonces son los dos puntos. Primero, que tenemos la fe que se asienta, se afirma, y la oración que la usamos para darle gracias y la comunicación con Él. Ahora, toda oración, para ser efectiva, debe estar siempre basada en la Escritura, eso sabemos. La Biblia habla de muchas promesas que Dios hace a su pueblo Israel, y también a su iglesia hoy día, porque hay promesas que son solamente para el pueblo de Israel y hay otras que son solamente para su iglesia. Y también nos da a conocer su palabra. Entonces estamos hablando de dos cosas aquí, que se parecen pero son diferentes: las promesas de Dios en la Biblia y la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa uno? Promesa. ¿Qué es una promesa? Algo que va a suceder. Algo que promete. Algo que promete. Algo que dices que vas a hacer y lo cumples. Algo que, un compromiso para hacer algo, ¿cierto? Un ofrecimiento para cumplir algo. ¿Y qué es la palabra? Y tenemos muchas promesas de Dios aquí en la Biblia. ¿Y qué es la palabra? La garantía de que va a ¿Qué dijiste? El evangelio. El evangelio, la garantía. La palabra es la comunicación, las expresiones que tenemos de Dios, por las que nos da esperanza, motivación, entendimiento de su amor y de su carácter, poder, nos da inspiración y motivación. Entonces son dos cosas cuando agradecemos o hacemos una oración sobre las promesas o declaramos sobre las promesas, y cuando hacemos oración o declaramos sobre su palabra. Tenemos que tener en cuenta cuándo es, en qué cosa. Vamos a verlo. Toda promesa de Dios es el sí y el amén, ¿cierto? Veamos en 2 de Corintios, en el Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios, Hechos, Romanos y Corintios. 2 de Corintios 19, 20. ¿No hay 19, 20? ¿No? No. ¿Qué me pasó? ¿Es 1, 19, 20 o...? A ver, déjame ver, espérate. 2 de Debe Corintios. ser 1, 19, 20. No, 19. Sí, 1, 19, 20. ¿Ah? Parece que es 1, 19, 1, 20. 2 de Corintios 1, a ver, déjame 19, ver. 20, sí. No, espérate. Lo que dijo entonces. Oh, ya está bien. Ya. Ya. O sea, el 19 y el 20. O sea, De nuevo. no es 19, entonces es Uno. 2 de Corintios 1, 20. No es No, 19. 19. No. 2 de Corintios 1, 20. Yo a la hora de tipear aquí me he equivocado. Decía aquí. 1, 20. 2 de Corintios 1, 20. Hola. Mil- Corintios. 19. Sí, ya bueno. Usted dijo 2 de Corintios. 1, 20. ¿No escribes la oficina?
1, el 20, ok. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ok, entonces nos está diciendo que de cada promesa siempre va a ser un sí y un amén. ¿Qué es lo que quiere decir? Estamos de acuerdo, lo recibimos. Sí, Señor, se haga así su voluntad. Amén. Ejemplo, sus promesas, por ejemplo, vayamos a Salmos, en el Antiguo Testamento, Salmos 89, que espero no haberme equivocado estas veces. No, creo que no. Salmos 89 y verso 34. ¿Qué nos dice Marisabel? Salmos 89, verso 34, sí. No violaré mi pacto ni me retractaré de mis palabras. No. ¿Quién está hablando? ¿Terminaste, no? Sí. Okay. ¿Quién está hablando entonces? Dios. Dios mismo. Dios. Está diciendo que Él no va a cambiar lo que está haciendo como pacto. ¿Y qué es un pacto? Una alianza, un compromiso, un contrato. ¿Sí? Ni tampoco va a cambiar lo que ha declarado con su boca. Vayamos a Primera de Juan, es antes del Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 2:25. Y todas estas que estamos viendo son promesas. Y hay muchas más promesas. Estos solamente son ejemplos para completar y explicar lo que está tratando de decirles. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Él nos ofrece la vida eterna, nos promete la vida eterna. Y como promesa de Dios sabemos que eso está aplicable para todos. Amén. Ok. Entonces, vayamos a ver ahora lo que es lo de su palabra. Vayamos al Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, antes de Juan. Lucas 18, verso 27. Lucas 18, verso 27. Yanira. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Amén. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Esto qué es? Dios es Dios de lo imposible. Cosas que ni nos imaginamos o que para nosotros, nuestra imaginación es difícil de recibir. Por ejemplo, estás esperando que en algún momento de tu vida puedas tener tu casa o un carro nuevo, alguna gestión legal, algún diagnóstico de mala salud. Entonces, cuando estás orando así, le dices, Señor, sabes de sus promesas y sabes lo que dice su palabra. Él es Dios de lo imposible, que está diciendo que lo que tú no puedes alcanzar por ti mismo, lo que tú crees que no estás disponible a alcanzarlo pronto, a través de Él sí lo vas a alcanzar. Dice, Señor, yo creo en tu palabra y yo sé que tú quieres complacer a tus hijos y yo soy hija tuya. Estoy pidiéndote por un carro, estoy pidiéndote por esta casa. Y yo sé que tú lo vas a cumplir. Confío que en tu tiempo tú me lo vas a hacer llegar. Cuando estás con un problema de salud, ¿qué va a pasar entonces? Declaras, veamos antes de eso, veamos en el Salmo 34, que es lo que nos dice. El Salmo 34 y verso 4. ¿A quién le toca? Ya leyeron ustedes tres, ¿no? ¿Verdad? Acabo de terminar. Sí. ¿Salmo qué? 34, 34. verso 4. Ajá.
Verso 4. Ya. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Si recibes un diagnóstico de salud que no está bien, lo primero que te invade es temor. ¡Oh, Señor, ¿me voy a morir? La primera pregunta. ¡Oh, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué nos dice este verso 4? Que cuando lo buscamos, Él nos va a librar, nos va a quitar de nuestro sistema todo temor, todo temor. No va a haber rastro de temor. Entonces yo digo, Padre, tu palabra dice que no hay rastro de temor en mí si yo te busco. Y yo declaro que sin temor, entonces ahora recibo la sanidad que Jesucristo me da en la cruz, con su sacrificio. Y en su nombre soy sano. Él ha clavado mi enfermedad en esa cruz. Y yo lo creo y así lo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo. Estamos viendo lo que es declarar la palabra de Dios y creerla por fe. Y lo que es declarar su promesa y reclamarla. Amén. Bueno, el temor es pecado, ¿sabemos? El temor es pecado. Por eso Él nos da. El temor es del enemigo y todo lo que viene del enemigo es en contra de Dios. Por eso es pecado. Pero Él nos libera del pecado, del temor. Estamos leyéndolo aquí. El orar, el hablar con Dios, el vivir en paz y agradecidos, adorar a Dios, etc. Entonces son maneras de vivir de un cristiano. Pero Dios quiere que vayamos más allá de lo que hacemos diariamente. Él quiere que su palabra nos guíe para vivir de una manera correcta, de una manera que Él nos enseña. Y esto va a ser para la vida, para nuestra muerte y para la vida después de la muerte. En 3 puntos. Entonces, el llevar una vida cristiana no tiene que ver nada con la iglesia, nada con religión, nada con las obras que haces, nada. La vida cristiana nos la va a enseñar el mismo Espíritu Santo. ¿Cómo? Vamos a ver. Entonces, todas estas cosas de ir a la iglesia, de aprender su palabra, de hacer las obras, ayudar a los huérfanos y a los más necesitados, etc., es como resultado de una vida cristiana, pero no va a ser lo que te va a causar vivir como cristiano. ¿Me dejó entender? Entonces, uno es la causa y el otro es el efecto. No se puede decir que por eso uno es cristiano. No, exactamente. Tú eres cristiano porque estás buscando de Dios y estás siguiendo su palabra a la manera y recibiendo lo que Él quiere depositar en ti. Y esa es la vida cristiana. Y ahora la vamos a ver en detalle. O sea, ¿cuál sería el efecto? La causa viene a hacer todas las obras, ir a la iglesia, cumplir con ciertos compromisos con la iglesia, como las células, estudiar la palabra, el orar, leer la Biblia. Todas esas cosas son como consecuencia de recibir a Dios. O sea, venir a ser un cristiano. Y el efecto es realmente... El efecto es hacer todo lo que tú haces. O sea, lo que nosotros vemos, por ejemplo, es al revés. Primero entramos a hacer todo eso pensando que con eso vamos a encontrar a Dios. No, tenemos que tener a Dios en nosotros para que Él fluya y como consecuencia de Él fluir en nosotros, empezamos a ayudar a la gente a hacer las células y todo eso. Fue con Él ya. Sí, pero el efecto no sería de que gracias a su amor, gracias a... Por eso primero, por eso tiene porque que ser tú primero. lo recibes, entonces el Espíritu va a obrar en ti y vas a empezar a hacer cosas. Pero no vas a hacer cosas para que Dios obre en ti. No, es al revés. Así como a veces empiezas a hablar, ni siquiera piensa el Señor el que está hablando, el Espíritu, porque ya lo tienes adentro, no necesitas prepararte. Vayamos al libro de Gálatas y este va a ser nuestro hub, esto va a ser nuestro centro que vamos a analizar. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 es donde vamos a estar regresando constantemente, así que si lo marcan.
acaba de leer, creo que Marisabel. Sí. Ese chiquito, acá. Ya. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo para la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Amén. Ok. ¿Alguna otra versión, alguien? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ok. Es la misma versión que yo tengo de Reina Valera, en donde dice Ujú. estoy juntamente, o sea, está hablando en tiempo presente. Estaba consultando la Biblia griega y nos dice en el mismo tiempo que Marisabel lo ha leído, he sido crucificado, es un tiempo presente perfecto, que quiere decir que fue hecho en el pasado, pero que tiene efecto aún hoy en el presente, ¿ok? Que continúa su efecto. Entonces, vamos a analizar este verso por partes. La primera parte dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Cuando venimos a Cristo, el primer paso de convertirse en cristiano, y aquí va en la respuesta a lo que tú decías, Marisabel, el primer paso para convertirse en cristiano es aceptar la muerte de Cristo por ti en la cruz, ¿cierto? Tú lo reconoces que es tu Salvador y que fue a la cruz por ti, por las cosas que has hecho en contra de Dios. Pero el primer paso para ser cristiano, ese es cuando te estás convirtiendo a cristiano. Pero para ser cristiano, que quiere decir para vivir como cristiano, es sufrir su muerte. O perdón, sufrir tu muerte, de cada uno de nosotros. Moría la carne. ¿Qué quiere decir esto? Vayamos a Romanos 6:6. Y recuerden que estamos regresando a este Gálatas, así que márquenlo. Romanos a la izquierda, dos libros. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre, ¿a qué se refiere viejo hombre? Al yo natural, al yo del que naciste. El natural, el hombre natural es el con el que nacemos, la carne con que nacemos, el estilo de vida con que nacemos y crecemos. Ese nos está diciendo Romanos que debe ser crucificado también. ¿Qué nos dice 2 de Corintios 5:14? A la derecha estamos en Romanos, Corintios 1 y 2. Estoy haciendo la tarea, tía. Justo de mi estudio para los jóvenes. ¿Sí? Te estoy dando pauta, Ajá. qué bueno. 2 de Corintios 5:14. Bien. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Amén. Amén. Nos está explicando. ¿Quién fue ese uno que murió por todos? Jesús. Jesús Sí. Cristo en la cruz. Y entonces todos los que lo siguen han muerto con él en la cruz. Lo vamos a explicar un poquito más. El vivir correctamente, de acuerdo a las escrituras, es morir al yo. Eso es lo que está explicando aquí. El morir al yo, a ese hombre natural. Decimos muchas veces, Jesús murió por mis pecados, y eso siempre o lo decimos nosotros mismos o lo escuchamos. Él llevó mis pecados a la cruz. ¿Sabemos qué significa esto? Que estando en la cruz, Jesús
Él va a recibir, como en su cuerpo humano, va a recibir todos los pecados de cada uno de nosotros, del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué quiere decir? Gente que nació en otros centuries, otros siglos pasados y que ya murieron. Gente que está en el presente y que van a morir. Y gente que todavía no ha nacido, pero nacen en pecado. Y por las cosas que vayan a hacer. ¿Qué cosa es pecado? Es la rebelión contra Dios, ¿verdad? Bueno, a Jesús se le insertó, digamos, como una inyección de todos los pecados de cada una de las personas, de los humanos del mundo. Se le inyectó, se le insertó en su cuerpo mientras él estaba en la cruz. Y entonces él se convirtió en pecador por nosotros. No habiendo pecado él directamente, pero se convierte en pecador. Entonces, cuando nosotros venimos a sus pies y decimos, Señor, yo reconozco que tú has muerto por mí, aquí estoy y me entrego a ti. Me entrego a ti. Es tu deseo de morir a yo. Y allí es cuando tú estás sacrificado junto con él en la cruz. Mueres con él en la cruz. Amén. Amén. Entonces, cuando está en la cruz, si recordamos, el que grita, siempre lo llamaba a Dios Padre, pero cuando está en ese estado de su cuerpo cargado con los pecados, ¿cómo lo llama? Dios. Y le dice, Eli, Eli, lama sabactani, quiere decir, Eli, mi Dios, ¿por qué me has dejado? Está sufriendo en esa cruz, como humano, obviamente, ha sufrido. Bueno, tú sabes de que la muerte en la cruz es la única muerte que requiere que alguien te ayude a que mueras. Porque tú te puedes tirar un tiro, te puedes colgar, te puedes suicidar de cualquier manera. Pero a la hora que vas a la cruz, como en el caso de Jesús, le clavaron las manos. Tú puedes clavarte una mano. ¿Y la otra? ¿Cómo la haces? Necesitas ayuda, ¿verdad? El morir en la cruz es la única en que cuando tú te entregas, Dios te crucifica con Cristo. Tú mueres en la cruz con Cristo. Porque Dios recibe tu sacrificio. Tú estás voluntariamente entregándote. Dice, Señor, yo quiero hacer ese sacrificio, úsame. Y para que Dios nos use, tenemos que ser usables. ¿Cómo somos usables? Dejándonos llenar por Él, dejándonos guiar por Él. Y Él no nos puede llenar si nuestros vasos no se vacían. Estos vasos, este templo, este cuerpo, no se vacía del yo. ¿Cómo se vacía del yo? Muriendo en la cruz con Cristo. Amén. Amén. Y también es extremadamente difícil el pensar y el aceptar y el vivir de esta manera, muriendo al yo. ¿Por qué es difícil? Porque estamos en el mundo de la carne. Pero si tú ya estás muerto, entonces, ¿qué quiere decir? Que todos ustedes y todo el mundo va a venir antes que yo, porque yo estoy muerto. Entonces el yo no va a existir más. Quiere decir que tú y tú van a ser antes que yo. Yo soy la última. Yo estoy abajo. Yo estoy al final de la cola. Y cualquier evento, cualquier cosa, van a ser los deseos del resto, no de lo mío, no de mí, porque yo estoy muerta. Ese es el morir en yo, ya no existo. Así que todos van a ser antes que uno. Regresemos al Gálatas 2:20 para ver la siguiente parte.
y leímos hasta que he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Entonces ahora vamos a ver, más vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. ¿Qué nos dice Romanos 6:8? 6:6. 6:8. No, 6:8. 6:6 ya lo leímos antes. 6:8. Este es 8, no 6. Ujú. No, ahí estaba bien. Oh, acá estamos. Oh, ya. Sí, está bien. Me estás confundiendo tú. Ok. Ya. 6:8. Eso. Ok, aquí le tocaba. A Mili, ¿no? Sí, Amén. Mili. Lili. Ok. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y el 11 también, Mili. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos está diciendo, hemos muerto en esa cruz con Él. Hemos sido crucificados también con Él. Pero, porque Él ha resucitado, también he resucitado yo. Pero no en mí. Es el nuevo yo. Él en mí. ¿Qué nos dice Gálatas 5:24? Marisa. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amén. Quiere decir que todo lo pasado, todo lo contaminado que teníamos del yo anterior, ha desaparecido, ha muerto. Nuestra vida empieza a cambiar y las cosas del pasado ya no existen más. Porque ya no las voy a controlar yo. Si eran cosas malas, el espíritu que vive en mí es el que las va a dominar y las va a erradicar de mí. Y va a poner las cosas buenas. Y si habían cosas buenas, las va a mantener y las va a pulir más. Al morir con Cristo, también he resucitado con Él. Y por eso ya no hay espacio en mi casa para dos yo. El nuevo yo es el que va a aparecer. El antiguo desaparece por siempre. ¿Qué nos dice Colosenses 3:3? Tres. 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando morimos, ¿qué es lo que pasa con nuestra vida nueva, la que ha resucitado? Está escondida en Cristo. Por eso, entonces, es cuando nosotros vamos a reflejar a Cristo, no a nosotros. Porque Él es la luz, Él es la pureza, y está dentro de nosotros como Espíritu Santo, y eso es lo que se va a reflejar. Cuando el enemigo viene a atacarte, ¿a quién va a ver? O debe ver a Cristo. ¿Se va a acercar viendo a Cristo? No se acerca. ¿Qué nos dice la palabra de Santiago? Resiste al enemigo para que se vaya. ¿Cómo lo resistimos? Estando en Él, en su palabra. Amén. Vayamos a Efesios 4:22. A la izquierda un libro. Filipenses y Efesios. Efesios 4:22. Estábamos en Colosenses, ¿dónde está? Colosenses. No, Efesios, estoy diciendo, antes de todo eso. Antes de Gálatas. 4:22. Sí, después de Gálatas. Ya leí.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si nosotros estamos todavía manteniendo ese viejo hombre natural, ese yo antiguo, vamos a continuar con esa contaminación. ¿De qué nos vale que la palabra nos limpie? ¿De qué nos vale que Cristo trate de completamente limpiarnos y llenarnos de Él cuando nosotros vamos a seguir empujando todavía lo de antes? Como leímos al principio, Dios, así como nos da sus promesas, es el sí y el amén. Él quiere que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Si le decimos, Señor, aquí estamos, quiere que realmente nos entreguemos completamente, no a pedacitos, no a medias, no un tercio, sino todo, para Él, para su servicio. Amén. Amén. Regresemos a Gálatas, estamos en Efesios, el libro anterior de la izquierda es Gálatas. Gálatas 2:20, que es nuestro verso que estamos analizando. Y ahora veamos, entonces dijimos, ya estoy muerto yo y vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amén. Veamos. Todos los humanos tenemos un cuerpo. Todos los humanos somos parecidos. Tenemos 2 oídos, 2 ojos, una nariz, una boca, pelo, etc. Nos movemos de una manera muy similar. Todos somos parecidos. Pero el creyente es diferente. ¿En qué es diferente? Tenemos la misma carne por fuera, pero vivimos con el Espíritu dentro. Vivimos por fe. El no creyente, ¿qué va a pasar? El no creyente va a vivir en este mundo en su carne. Por su carne y para su carne. ¿Qué quiere decir? Va a estar con el deseo de su carne, carnívoro, de su deseo de su carne para conseguir lo que su carne desea. Va a esforzarse y a trabajar en llegar a donde su mente tiene su meta. Entonces va a trabajar en su carne para esforzarse y para someterse a los deseos de su propia carne. Entonces, por su carne, en su carne y para su carne. El creyente, sencillamente vivimos por fe. Creemos que el Hijo de Dios, como nos dice aquí en Gálatas 2:20, creemos lo que nos dice aquí y sabemos que el Hijo de Dios entregó su vida por amor. Lo recibimos, lo metemos a nuestro sistema y vivimos con esa fe, creyendo y confiando en Él. El musulmán puede poner su fe en Alá, que entregó su vida por amor por Él. No puede, porque Alá no lo hizo. El budista puede poner su fe en Buda porque lo amó y entregó su vida por él. Tampoco, porque Buda no lo hizo. El hindú con todos sus ídolos, es que puede entregarse de la misma manera, confiar y creer y aceptar que murieron esos ídolos por él, por amor. No, porque no lo hicieron. El único, y que nos dice Gálatas 2:20, que nos dice que el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí,
porque me amó personalmente a cada uno, porque me amó y dio su vida por mí. En Él es el que tengo mi fe. Y es un Dios vivo, y lo sabemos. Jesús entrega su vida ¿para qué? Para tomar la mía. Yo al morir le entrego mi vida y Él me da la suya. Él vive en mí. El ser cristiano, entonces, es la respuesta al llamado de Dios. El vivir la vida cristiana no es hacer lo mejor de nosotros para Dios, sino permitir que Dios actúe en nosotros. Dejémoslo vivir en nosotros. Amén. Amén.